Eso quería plantearlos en primer lugar. En segundo lugar, esta situación no solamente tiene efectos perniciosos en el centro, sino que tiene un rol fundamental en la periferia. Y aquí pongo como ejemplo el caso de América Latina. Sin duda no es posible generalizarlo, hay una situación diferenciada, hay una de las caracterizaciones del proceso de globalización implicado en este régimen de acumulación post-fordista o neoliberal, como ustedes quieran llamarlo, incluye un proceso de diferenciación y de polarización mucho más marcada en la periferia y en la semiperiferia, no solamente con el aparecimiento de estas nuevas economías industrializadas, sino con el hecho de que aparezca un cuarto mundo, ¿no? Es decir, el hecho de que existe una subclase dentro del sur, que podría estar formado, por ejemplo, por África, muy directamente ligado no solamente a una permanente reinstalación de procesos de acumulación originante del capital, o lo que Harvey llama el capitalismo de la desposesión, sino también ubicados en términos de un nuevo rol del intercambio desigual en las formas en las que se relaciona el capital con el precapital y en la forma de organización internacional de los mercados, por tanto, en la forma como opera la ley del valor a nivel mundial. Entonces, yo quisiera simplemente ilustrar cómo estos efectos en el norte de polarización social, de reducción de los mercados internos y por tanto de debilitamiento de la dinámica de la acumulación en el aparato productivo, se reproducen, insisto, diferenciadamente también en la periferia de manera fractal. Y veamos ustedes acá, ¿no es cierto?, el correlato. El régimen de acumulación fordista tuvo su correlato en el sur, sobre todo en América Latina, con un régimen de acumulación basado en la sustitución de importaciones, y el traspaso a este nuevo régimen de acumulación de la financiarización globalizada o del neoliberalismo, como ustedes quieran, también tiene su periodo específico en América Latina, con sus antecedentes en las dictaduras militares del Cono Sur, con excepción de Brasil, pero con la consolidación ya a nivel de todo el continente a raíz de la crisis de la deuda, ¿no es cierto?, y el apalancamiento y el chantaje de la condicionalidad cruzada del Fondo Monetario y el Banco Mundial como un eje central del asunto. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la tasa de inversión. Hay cifras similares para el caso de los Estados Unidos, aunque no tan contundentes. La tasa de inversión en América Latina pasa de niveles que están en promedio por encima del 20 y pico por ciento a niveles que a duras penas alcanzan que están por debajo del 17% durante los 25 últimos años. Y es solamente el cambio, no solamente en las condiciones internacionales, sino el cambio político que se va dando por las frustraciones del nivel de lucha y de conciencia de la gente, que las tasas de acumulación empiezan a recuperarse en los últimos años. De nuevo, y en una discusión que tuvimos ayer, por ejemplo, queda claro el papel o la relación entre los temas que solo analíticamente se podría distinguir económicos de los que son meramente políticos. Aquí hay un problema en el tema de la inversión, en el tema de los ritmos de la acumulación. Intervienen factores de lucha de clases, intervienen factores que tienen que ver con el manejo en el tiempo y en el espacio de las condiciones de reproducción del capital específicamente, en su relación con la fuerza de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, si es que se invierte menos en el mediano, en el largo plazo, los efectos sobre el ritmo de actividad económica también se afectan, y las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina de los años 60 y 70 son disminuidos de manera sustancial, no solamente en magnitud, sino por un aumento significativo de la volatilidad y de los periodos de recesión y de depresión en el periodo en los que la impronta neoliberal se hace sentir. Situación que solamente se revierte en los últimos años justamente por el cambio en las políticas, pero también por un cambio que ustedes pueden apreciar aquí en los resultados de la balanza de pagos, por los resultados favorables en lo que tiene que ver con los términos de intercambio, ¿no? Pero
Si ustedes quieren, simplemente para ejemplificar la cosa, la gran crítica que se hacía del régimen de acumulación basado en la sustitución de importaciones en términos de la sostenibilidad del mercado interno, del mercado externo, que ustedes ven un deterioro permanente, sistemático de la balanza de pagos, no son superados a pesar de los dolorosos procesos de ajuste que se dan con las políticas neoliberales y el tema de la sustentabilidad externa de la América Latina sigue siendo un tema en cuestión a pesar de esta coyuntura favorable de los últimos años con el aumento de los precios de las materias primas. ¿Qué es lo que nos está reflejando esto? El tema de que con la globalización la respuesta o la apertura de un nuevo expediente para el manejo de las contratendencias a la caída de la tasa de ganancia sobre la base de la deslocalización empieza rápidamente a encontrar sus límites, a agotarse. Sobre la base, o se expresa esto en los grandes desbalances globales, ¿no? El hecho de que no solamente tenemos una situación de dependencia tecnológica, sino que hay la contratendencia a la caída de las tasas de ganancia y de la deslocalización en el centro era un proceso de penetración de los mercados sobre la base de la desregulación y de la apertura indiscriminada. Esta situación rápidamente se convierte en su contrario, en un elemento más de crisis, un elemento más de conflicto, en el hecho de que esa apertura indiscriminada, la imposición de la Organización Mundial del Comercio, de los tratados bilaterales, multilaterales, ¿no es cierto?, que definen la apertura y que establecen en la periferia el dominio del capital productivo controlado por las transnacionales asentadas en el corazón del imperio, ¿no es cierto?, termina definiendo una situación macroeconómica insostenible, inclusive con las políticas tradicionales de ajuste, con los instrumentos tradicionales basados en la devaluación. Ustedes pueden tener al menos 3 grandes periodos en el caso de América Latina, un periodo basado en el gradualismo, ¿no es cierto?, en un proceso de contracción de la presencia del Estado, desregulación de los mercados y precarización laboral, desregulación de los mercados laborales y precarización laboral y permanentes políticas de ajuste, ¿no es cierto?, hasta principios de los años 90. Gobierno Bolivariano.